agencia sobre el valor de la educación que debería facilitar un acuerdo como el que usted dice. Ya, pero en la opinión pública estamos derivando la entrevista hacia el tema de educación ahora, pero pues bueno, no sabe lo que ahora usted no sabe lo que entiende más, ¿no? Sí. Porque la opinión pública tiene la impresión, y yo creo que los ciudadanos en general, de que en esto los gobiernos de España han fracasado. Dado que, bueno, pues ahí tenemos el resultado de los informes PISA. No, verá. Los alumnos españoles precisamente no salen bien. Hay fracaso escolar, no estoy de acuerdo, vamos a ver. En ciencias, en literatura. Vamos a ver. Hay dos cosas que juegan en la opinión pública y que son solo una parte de la realidad. Se dice que cambiamos mucho la estructura educativa, que España tiene una reforma educativa cada legislatura. Eso no es exactamente así, y ni el PP ni el PSOE hemos cambiado sistemáticamente la estructura educativa, que en España ha cambiado relativamente poco. Tuvimos una mucho tiempo y ahora tenemos otra que es del 92 y básicamente está como estaba, ¿no? Tampoco hemos cambiado los planes de estudio todos los meses ni todos los años, no es verdad. Ahora es cierto que sí ha habido cambios y es cierto que el sistema educativo necesita estabilidad. Y en eso yo oigo muchas críticas de los padres, que ya le digo, en parte no son exactas, porque la gente dice, cambian los planes de estudio todos los años. No es verdad. Pero no obstante hay demasiados cambios. Quizá hace falta estabilidad, sobre todo legislativa. Partiendo además de una cosa que le voy a decir, que creo sinceramente, yo creo que las leyes ayudan a mejorar la educación. A veces se equivocan y la empeoran. Pero al final, lo que pasa en un aula, entre un alumno y su profesor, es algo que no se regula en los boletines oficiales del Estado. Es algo muy ajeno al derecho administrativo, es algo que tiene que ver pues con la formación del profesor, con la dedicación que tiene, con la satisfacción que tiene por lo que hace, y eso tiene que ver también con sus remuneraciones, con el tipo de aula, con la organización del colegio, con la motivación de los críos, con la familia de los chicos, que influye muchísimo. Quiero decirle con esto que hay un hecho educativo que está al margen de la ley. Creo que hoy lo hemos entendido y por tanto este gobierno no va a hacer leyes educativas. Vamos a dejar este asunto de la educación. Pero me deja decirle solo una cosa más. Y luego la educación es como la geología. Tiene procesos muy largos, es decir, uno no cambia la educación de un país ni en 4 años ni en 8. Y nosotros no podemos olvidar eso. Cuando comparamos nuestros resultados educativos, que son, por ejemplo, mejores que los de Estados Unidos, sin ir más lejos, mejores en todos los niveles, pues tenemos que ver que hace 30 o 35 años teníamos unos resultados educativos como Turquía, de la que hoy, por suerte, estamos muy lejos. ¿Qué quiero decirle? Que hemos avanzado mucho. Que España en los 70 tenía todavía tasas de analfabetismo cerca del 10%, que teníamos muchos jóvenes y muchos niños sin escuela. El sistema educativo, y fíjese que no hablo de los gobiernos, hablo del sistema educativo, de sus profesores, han avanzado mucho. Es verdad que tenemos algunas áreas donde tenemos algunas dificultades, pero en conjunto, cuando vemos la educación española, yo creo que tenemos que decir, bueno, pues tenemos una educación infinitamente mejor de la que teníamos, ¿no? Yo por eso me rebelo mucho contra eso de que los niños no saben ahora lo que sabían entonces. Claro que no. Porque es que a los niños se les va a pedir cuando sean mayores cosas distintas de las que le pidieron a usted y a mí, y porque no todo se puede saber, no todo podemos saber. Ahora saben más informática, saben más inglés, saben manejar aparatos electrónicos que usted y a mí me son muy lejanos. Pero y eso me ha faltado educación. Es verdad, y probablemente en eso la electrónica juega un papel, y es verdad que tienen una cultura audiovisual, leen más que nosotros, pero leen menos de lo que debieran, pero más que nosotros, ¿eh? Nuestra generación, eso de que nuestra generación leíamos poquísimo, en términos relativos, poquísimos. Digamos que ahora leen muchos más niños. No es que cada uno lea un poco más, es que leen muchos más. El conjunto de lo que se lee en España es infinitamente superior. Ahora, es verdad que leen a mi gusto poco, y manejan mucha informática, y es verdad que eso hace pues que su lenguaje tenga algunas dificultades, pero en conjunto, fíjese, yo soy optimista respecto a la educación, aunque sé que tiene problemas y defectos, pero soy optimista, y creo que esa cosa de cualquier tiempo pasado, se lo diré de otra manera. Yo llegué a la universidad y me encontré con un profesor que me dijo, ustedes no saben nada de química. Yo sí que sabía, que hice un bachillerato de 7 años y una selectividad y no sé cuántas pruebas, y pensé, qué cosas nos dice, cómo desmoraliza este señor, nunca lo haré. Y no es verdad. Cuando tenía 29 años me encontré un día enfadado porque mis alumnos no sabían, les dije, no sabéis nada, no como yo que hice un bachillerato. Y la realidad, ¿sabe cuál es? Que la sociedad avanza, que cada vez más hay más investigación, que vivimos mejor, y eso es así porque la gente está mejor formada. ¿Y por qué es más caro el coste de una plaza escolar en la enseñanza pública que en la privada? ¿Eso qué explicación tiene? Pues es muy sencilla. Pues los salarios son distintos, las ratios son distintas, las escuelas son diferentes, las escuelas, esos son cálculos agregados.
que no siempre hacen justicia. Le pongo un ejemplo, es que los colegios privados en general no son pequeñitos. Sin embargo, la red pública tiene un montón de escuelas unitarias que tienen muy pocos alumnos porque están en pueblos muy pequeños. Y cuando se hace un cálculo agregado y se dice, a ver, ¿cuántos profesores hay? ¿Cuántas plazas hay? Se divide lo uno por lo otro, pues claro, salen esos datos. Habría que comparar un colegio de 500 alumnos con un colegio público de 500 alumnos. Y entonces nos encontraríamos que las diferencias no son tan grandes. Fíjese, la escuela, yo soy un defensor de los conciertos educativos. Lo he sido y en parte soy parte, digamos, la creación de los conciertos no me es ajena. Le voy a decir por qué, porque eso garantiza la libertad de elección de centros. Eso que tanto se dice ahora, para que haya libertad tiene que haber gratuidad, porque si no solo pueden elegir aquellos que pueden pagar. Eso es tan sencillo, si los colegios cuestan X, solo pueden elegir esos colegios aquellos que tienen X, y por tanto la libertad, la gratuidad es una condición para que haya libertad para todos. Por eso defiendo los conciertos educativos. Y tengo un buen concepto de la enseñanza privada en general, y tengo muy buenas relaciones con los sectores de la enseñanza privada. Es verdad que ahora tenemos un reto en España. En España tenemos una generación de inmigrantes, hemos crecido rapidísimamente el número de inmigrantes, eso nos ha permitido crecer en la economía, tener un sistema de pensiones garantizado, estas cosas que sabemos todos, pero es verdad que eso nos marca unos objetivos que no son sencillos. Por ejemplo, tenemos que educar en nuestras escuelas a los hijos de los inmigrantes, a gente que a veces llega con 8, con 9, con 10 años. Ese es un reto y una dificultad. Y hombre, a veces hay sectores privados que ese reto no le quieren asumir, y mi planteamiento es, hombre, si se pagan con los fondos públicos, si todos los centros se pagan con el presupuesto, es razonable que todo el mundo eche una mano en una cosa que, insisto, es un reto, pero que obviamente tiene dificultades. Si un chaval fracasa, hombre, hay colegios privados, y no estoy hablando de todos, algunos que, bueno, se lo quitan de en medio porque siempre habrá una escuela pública donde vaya. Eso no se debe hacer. Se debe buscar un equilibrio entre una y otra. Se debe partir del principio de que todos tienen fondos públicos y que todos deben cubrir objetivos comunes y educar a los inmigrantes, que, insisto, es un reto, pero es una dificultad, es un objetivo común. Bueno, ministro, hemos hablado de educación. Fíjese, ¿quién se lo va a decir a usted y quién me lo va a decir a mí? Que le aseguro que no habrá visto que me gusta, ¿eh? No, claro, evidentemente podemos estar toda la noche hablando de educación. Es importantísimo, créame. Es mucho más agradable hablar de educación, me temo, que de las cosas de interior o de defensa, que también le competen ahora. Es muy importante la educación, muy importante. Y por eso estoy de acuerdo con usted. Ojalá consiguiéramos un acuerdo, ¿no? Quizá no podamos alcanzar un acuerdo en todo, pero un acuerdo sobre algunos elementos comunes, yo creo que eso no es imposible en esta legislatura, y eso sería un avance importante. Ojalá. Un acuerdo de estabilidad. Oiga, mire usted, no vamos a cambiar todos los años, como le decía antes, vamos a dar una estabilidad al sistema, y es muy importante. Pero yo confío mucho en nuestros profesores, mucho. Creo que tenemos buenos profesores, buenos centros, y que vamos a tener una educación muy buena en los próximos años.